Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Y como dice el título, el alcalde del Distrito Capital, Mayer Mizrachi, sostuvo que no hay plata para realizar carnavales. Asegura que el dinero debe ir hacia las necesidades más puntuales de las comunidades y los ciudadanos. Mayer Mizrachi, ¿en qué lío te estás metiendo? Escuchemos. Porque es que no hay plata. El presidente está bajo las mismas circunstancias, igual que los ministros, las alcaldías y la Junta Comunal, estamos todos apretados. Entonces tenemos que saber usar cada recurso que tenemos, usarlo de la forma más eficiente que se puede. Hay cosas que por tradición hemos hecho, quizás nos va a tocar decir, este año tenemos que decir que no, porque los fondos deberían de ir a las necesidades más puntuales, más primarias de las comunidades y de los ciudadanos. Entonces, digamos, unos carnavales, pues no creo que nadie se muere sin carnavales. Sin embargo, ¿sabes qué? Podríamos usar esos fondos para arreglar los problemas de la comunidad. Y los carnavales los trabajamos junto a la empresa privada, a patrocinadores, a marcas. Y de esa manera también la ciudad no la carga nada más el municipio o el gobierno. La ciudad, el país, lo cargamos todos. Y eso nos hace también una sociedad más unida, obligándonos a trabajar juntos por las circunstancias en las que estamos. Sí, 100%, sí. Miren, hay que arroparnos hasta donde nos llegue la manta. Así vivimos en nuestras vidas privadas, porque es que no hay plata. Ok, ahora vamos a punto por punto. El presidente está bajo las mismas circunstancias, igual que los ministros, las alcaldías y la Junta Comunal, estamos todos apretados. Mayer, ya yo lo he dicho varias veces, el tema del dinero yo no lo creo, porque creo que sí hay dinero. Y ese dinero, como las leyes de la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. El dinero líquido, la moneda fiat, está en los carros de alta gama, está en las fincas, en los yates, en los terrenos, allá en Colón, que iban a comprar un terreno, allá en Peronomé, allá en Capira. Hay bastante terreno, bastantes casas de playa, bastantes carros de alta gama. Hay mucho dinero en bancos internacionales, en inversiones. Entonces el dinero se ha transformado en beneficio para personas que durante el gobierno de la oscuridad y el gobierno del retroceso se enriquecieron de forma poco transparente, de forma ilícita, de forma injusta, de forma ilegal, de forma lamentable. Y yo estoy esperando que ese dinero se recoja. Y eso que no he dicho todavía, y lo voy a decir, el bendito tema y famoso tema de los auxilios económicos, que hay mucha plata que debe ser devuelta. También estamos hablando de los subsidios postelectorales, que son totalmente innecesarios, a mi parecer. Ya tienen un salario los diputados para que ustedes den un subsidio postelectoral. Y todo ese dinero de la descentralización paralela, ¿en qué quedó? Porque ese dinero se usó. ¿Se usó en qué? ¿Dónde está ese dinero? Es cierto que usted entra y abre su caja fuerte y ve que no encuentra plata. Bien. Pero es que esa plata no desapareció. No está enterrada en un cofre del tesoro. Ese dinero existe. Entonces, allí no estoy de acuerdo. Pero mientras las investigaciones se dan y ese dinero se va devolviendo, porque tiene que ser devuelto y esas personas tienen que ir a buen recaudo y tienen que ir presas por muchos años por ladrones, los que se robaron el dinero en este país, dentro del gobierno de la oscuridad y dentro del gobierno del retroceso, deben ir presos. Esperamos al 100% que el dinero que tienen, el dinero que están recaudando, porque hoy están recaudando impuestos, hoy están haciendo plata a los municipios, hoy están haciendo dinero las juntas comunales. Claro que sí, están haciendo dinero. Ese dinero hay que invertirlo. Yo sé que hay mucha planilla, yo sé que hay mucha infraestructura y hay que seguir recortando. Vamos a ver.
Entonces tenemos que saber usar cada recurso que tenemos, usarlo de la forma más eficiente que se puede. Hay cosas que por tradición hemos hecho, quizás nos va a tocar decir, este año tenemos que decir que no, porque los fondos deberían de ir a las necesidades más puntuales, más primarias de las comunidades y de los ciudadanos. Eso es muy populista y politiquero de hasta cierto punto. Ya la campaña pasó. Sabemos que el dinero tiene que ir y terminar en buenas manos, en las manos de los más necesitados, en obras que se vean, que se puedan tocar, que sean palpables, ¿verdad? Eso es importante. Pero también es cierto que se puede hacer carnavales. Eso también genera turismo. Eso también genera ingresos y ganancias. Debidamente llevado, debidamente hecho un carnaval de talla mundial. ¿Por qué tenemos que envidiar el carnaval de Barranquilla? ¿Por qué tenemos que envidiar el carnaval de New Orleans, de Venecia o de Río de Janeiro? ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo bueno? Claro, porque esto conlleva procesos, proyectos. Aquí tiene que ir ligado Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, tiene que ir Ministerio de Ambiente, aquí tiene que ir también el Ministerio de Seguridad, aquí tiene que ver el Ministerio de Gobierno. Todo esto tiene que ir consono también con las alcaldías y las juntas comunales. Creo que deberían organizarse bien para hacer un carnaval muy bueno, gastando poco y que queda mucho mejor para beneficio y ganancia, porque recuerda que también los carnavales representan ingresos para muchas personas que aprovechan esos días para ganar dinero y llevar el pan diario de cada día. También hay que ver ese punto, ¿no? ¿Cuánto ganamos si no hay carnavales y cuánto se pierde si no hay carnavales? Eso también hay que verlo desde el punto de vista ese. Entonces, digamos, unos carnavales, pues no creo que nadie se muere sin carnavales. No me gustó esa frase de que no creo que nadie se muere sin carnavales, porque tal vez Mayer no le gusten los carnavales, no disfruta esa fiesta, no entiende la fiesta del carnaval, pero ahí es donde usted ya ve un Mayer totalmente diferente a usted y a mí, que somos pueblo y que sanamente disfrutamos de un buen carnaval. Porque también hay los inadaptados, pero los inadaptados también están en los bailes de Ulpiano Vergara, de Alejandro Torres. Los inadaptados también están en los casinos, los inadaptados también están en los desfiles del mes de noviembre. No vamos a suspender un desfile del mes de noviembre, ¿verdad que no? No vamos a suspenderlos, ¿verdad? A menos que sea otra, ya tú sabes la palabra, Entonces, no me gustó esa frase. No creo que nadie se muera si no hay carnavales. No me parece correcto que el alcalde utilice ese término, porque ese término genera rechazo de un importante sector de la sociedad, que es el pueblo panameño. A lo mejor tú dirás que tú no carnavaleas porque no puedes, porque no te gusta, porque no vas con eso. Yo tengo años que no salgo a visitar familiares que tengo en el interior. Tengo años que no hago eso, pero eso no quiere decir que no me guste la fiesta. Me gusta sanamente. Yo no jodo a nadie. Yo la paso bien con los míos, mi grupo de amistades, mi familia, mi pareja. Yo lo disfruto. Entiendo que hay gente que no le gusta y no lo disfruta, pero es una fiesta del panameño y no voy a entrar en discusión con eso realmente, porque van a haber opiniones a favor y opiniones en contra, pero definitivamente el término no me parece correcto que el alcalde lo haya dicho. No me parece. Sin embargo, ¿sabes qué? Podríamos usar esos fondos para arreglar los problemas de la comunidad. Eso es populismo. Los carnavales los trabajamos junto a la empresa privada. Eso sí. Es que no está diciendo que no. Oído, es que está diciendo que lo va a trabajar junto con la empresa privada. Vamos a ver. A patrocinadores, a marcas. Y de esa manera también la ciudad no la carga, nada más el municipio o el gobierno. Pero es que anteriormente tampoco el gobierno lo cargaba al 100%. Anteriormente tampoco, Mayer. Ahora, lo veo bien. Yo creo que la empresa privada es la que más se beneficia con los carnavales. Las telefónicas hacen mucho dinero, por supuesto que sí. Las marcas, los supermercados hacen muy buen dinero. Los almacenes hacen muy buen dinero en carnavales. Cuando uno se va a comprar ropa de esto se va preparando. Esto no se va a detener. Esto va a seguir. Entonces, hay muchas cosas
que lo que la industria, la maquinaria del carnaval da y aún más puede dar. Es que puede dar mucho más si se maneja de forma inteligente y con visión de algo turístico como producto que vende Panamá. Un producto que vende Panamá, porque el carnaval de la City es un carnaval necesario. Un carnaval que debe ser muy de desfile, muy de las comparsas. Aquí hay mucho dinero invertido, ¿eh? Vamos a ver, porque esto no es como dice Mayer. Ojo, lo puedes decir tú, lo puedo decir yo, que no es necesario, no te vas a morir. Pero que el alcalde lo diga, no me parece correcto. No me parece que desde su posición él deba decir, tal vez tras bastidores, entre sus amigos, sus panas, cuando hace su barniz va, o cómo se llama eso, cuando va a sus templos, hablará de eso en algún momento, o dirá esas cosas. Pero, o en su grupo de amigos. Pero a los panameños sí nos importa, sí nos interesa un buen carnaval turístico, bellísimo, y que sea un producto que vende a Panamá de forma turística, cultural. Me parece correcto. La ciudad, el país, lo cargamos todos. Y eso nos hace tener una sociedad más unida, obligándonos a trabajar juntos por la circunstancia en la que estamos. Bien, estas fueron las palabras de Mayer Mirachi y espero que ustedes también opinen en los comentarios. You know,